No. Bien, hemos venido viendo lo que el apóstol Pablo observa como lo que es el ministerio. Hemos visto que es un ministerio fiel, que es un ministerio exigente, que es un llamado que Dios requiere de cada hombre que va a servir en la obra. Habíamos quedado en que el ministerio del Señor, el llamado del Señor, es un llamado con dignidad. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, como Pablo utiliza aquí la palabra obra, buena obra, es una obra noble, honorable y excelente. Así que jamás nadie ha llevado a cabo una obra tan maravillosa como la que es llevar la palabra de Dios. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo partía, su encomienda a lo suyo fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lleven la palabra, lleven la palabra. ¿Y de qué manera nos ha alcanzado la palabra? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas, a todos los hombres, y aquellos que creyeran y fueren bautizados serán salvos. Pero esto nos alcanzó a nosotros. Es como cuando se realiza la carrera en la Olimpiada. Dentro de las Olimpiadas hay una carrera en la cual los competidores van pasando al que continúa hasta así terminar la carrera. Mis amados hermanos, un día aquí habían ancianos. Uno se llamó Cuta, lo conocimos por ese nombre. A otro lo conocimos por el nombre de don Miguel Mendoza. A otro lo conocimos con el nombre de José Milander. Había otro que se llamaba Luis de la Rosa, un hombre de Dios. Todos, estimados hermanos, hombres de Dios, que entregaron su vida, que se dieron a sí mismos para la gloria de Dios. Hoy quedan aquellos que agarraron la antorcha. Ojalá no la dejen apagar. El sexto caso que Pablo ve en el llamado es que es un llamado exigente. Y aquí decimos, como lo dijimos antes, que el que quiera pasar trabajo, el que quiera llorar, no encontrará otra cosa en el ministerio. A Timoteo, el apóstol Pablo le encomendó que debía de hacer obra de evangelista. Cuando escribe a la iglesia de los tesalonicenses, le dice que ellos deben de reconocer a los que trabajan entre ellos y a los que presiden en el Señor. Hemos hecho eso. Dios nos ha dado la oportunidad de que en la mano de ellos el ministerio no sea una ocupación de 8 a 5. Un trabajo que cuando terminamos en la tarde nos vamos y nos olvidamos toda la noche para que el día que sigue volverlo a tomar. Porque este es un trabajo que depende y exige el máximo esfuerzo. Y la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Estimados hermanos, no vamos a permitir que no podamos realizar la obra que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, porque el Espíritu Santo está contritado dentro de nuestros corazones. Si andamos mal, si andamos en orgullo, si andamos creyendo que somos jefes de los demás, probablemente hemos elegido la tarea que no nos corresponde. La obra es una empresa en la que no todos y nadie
puede entrar por su propio esfuerzo, pero tampoco entra por su propio deseo. El que va a dirigir a la iglesia es apartado divinamente. Yo le pregunto a ustedes, amados míos, cuando me mandaron a Pensilvania, el primer domingo me tocó pedir un himno. ¿Y cómo lo comienzo a cantar? Nunca había comenzado un himno. Había cantado aquí. ¿Cómo voy a dar una meditación si nunca lo había hecho? A la iglesia de Pensilvania se le llamó la escuelita. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo fue a aprender allá. Cuando la iglesia reconozca con toda claridad, como lo ha hecho la iglesia 126, los dones, las virtudes y el servicio de aquellos que han de servir, la iglesia lo va a llamar. Y tengan cuidado, amados míos. Pablo le dijo a su fiel siervo Timoteo: no imponga con ligereza la mano sobre ninguno, ni participe en pecado ajeno. La palabra fue: mantente puro. Lo que ordenan a un anciano indigno al ministerio, comparten su pecado. En la iglesia primitiva se tomaba muy en serio nombrar a los ancianos. Y como dije aquí, cuando entregábamos a estos dos hermanos al ministerio y al Señor, el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y ayunado, lo encomendaron al Señor, en quien habían creído. Una certeza tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y es de que estos hermanos verdaderamente pertenecen al Señor, creen en el Señor y le sirven al Señor. Ahora quiero, en este tiempo que resta, ver cuáles son los requisitos fundamentales del guía espiritual. Y ahora voy a utilizar esta palabra guía espiritual. Así que lo que el apóstol Pablo da a continuación es una lista que debe poseer toda persona que va a dirigir la iglesia. Pero tienen que saber que pastorear al pueblo de Dios requiere mucho más, ya que el asunto no es solo un liderazgo, sino, amados míos, sino que esto tiene que ser un ejemplo moral y espiritual en la vida de aquellos que dirigen la iglesia. Así que Pablo exige a los obispos o a los ancianos que van a dirigir la iglesia de Dios, en primer lugar, que deben de ser irreprensibles. Aquí la palabra que Pablo utiliza en este versículo, a partir del versículo 2, es necesario. Pero es necesario, y aquí sugiere que ser necesario es un requisito. Y es un requisito indispensable porque la vida del que dirige la iglesia, del ministro de Dios, debe de ser irreprensible, indispensable para que lleve a cabo el liderazgo de la iglesia. Aquí la palabra irreprensible quiere decir que es una persona que no se puede sujetar. No puede ponerle las esposas, no puede agarrarlo, porque no hay de qué acusarlo.
Y como no hay nada de qué acusarlo, este hombre está libre delante de Dios y delante de los hombres para ejercer el ministerio dentro de la iglesia de Dios, que es santa. La palabra sea que Pablo utiliza en este texto equivale a que él debe de ser en el tiempo presente, sigue siendo irreprensible. No hay un momento en el que el anciano de la iglesia sea irreprensible hoy y mañana no. Debe ser y cumplir con esa palabra de ser irreprensible. Debe de ser un modelo a seguir por la iglesia. No puede darle a los ancianos de la los ancianos de la iglesia, no pueden darle razón al mundo para que puedan juzgarlo y para que puedan condenarlo. ¿Por qué razón? Porque resultará que van a difamar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo observa algunas razones por las que el anciano debe de ser irreprensible. En primer lugar, el anciano debe de ser irreprensible porque él es un blanco de los ataques de Satanás. Es un blanco especial de Satanás. Y Satanás lo va a atacar más que a cualquiera dentro de la congregación. Con ello, yo no estoy diciendo que cada creyente no es atacado y tentado por Satanás. No, cada uno de una manera es tentado. Pero permítanme decirle que la palabra de Dios nos enseña que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. En segundo lugar, su caída. Atención, hermanos míos que están en el ministerio. Su caída tiene mayor impacto para hacer daño. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando un pastor cae, el efecto sobre las ovejas es un efecto devastador. En tercer lugar, el conocimiento y la verdad y su responsabilidad de vivirlo. Como usted que conoce y tiene conocimiento y lee la Biblia, usted tiene la responsabilidad de vivir una vida santa. La razón es bíblica. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En cuarto lugar, hay mayor hipocresía en los hechos pecaminosos de un anciano que en cualquiera de los demás. ¿Por qué razón? Porque él predica acerca de esos pecados que él está cometiendo. En quinto lugar, los ancianos necesitan del poder de la gracia de Dios en forma abundante debido a su mayor responsabilidad. Así que la iglesia es responsable de medir a los hombres que la van a dirigir por las normas de irreprensible. La práctica común en muchas iglesias es y ha sido que cuando muchos líderes han caído, inmediatamente lo han restablecido a su servicio. Y aquí hay que tener cuidado. Y aunque la iglesia tiene que estar presta a perdonar, a restablecer, debe de tener cuidado con ponerlo nuevamente en el ministerio. ¿Por qué? Porque entonces no va a cumplir con las normas de Dios hacia la iglesia. Ahora el apóstol Pablo nos va a presentar lo que es el carácter moral del guía de la iglesia. Al hablar de lo que significa ser irreprensible,
Pablo aquí lo relaciona con lo que son los ancianos. Y bien, que cada creyente tiene la obligación de ser irreprensible, porque la Biblia nos dice que nosotros no debemos de dar cabida a que la palabra de Dios sea blasfemada. Por eso cada uno de nosotros debe de ser irreprensible. En primer lugar, el anciano debe de ser irreprensible en relación a las mujeres. ¿Qué es lo que dice Pablo? Debe de ser marido de una sola mujer. Aquí esta referencia es a un comportamiento que debe de tener el anciano en cuanto a lo moral y a lo sexual. En la antigüedad o en los primeros tiempos de la iglesia, era común que muchas personas, muchos hombres se convertían y tenían dos familias. Y no es que la iglesia no nombró a algunos de ellos como ancianos o como líderes de la iglesia. Eso no se escapó. Pero ahora los requisitos que Pablo le da a Timoteo significa que ahora no puede ser un hombre así, con dos familias. Debe de ser un hombre con una sola familia. Y por eso el término que Pablo utiliza es que debe de ser marido de una sola mujer. Así que Pablo comienza su lista con esta característica. Quizá Pablo comienza esta lista o comienza con este requisito porque es la característica donde los líderes de la iglesia están más propensos a caer. Y atención, porque dejar de ser marido de una sola mujer es lo que más ha sacado a hombres del ministerio en nuestro tiempo. Han dejado de ser marido de una sola mujer y han incurrido en el pecado del adulterio. Por tanto, muchos, y lo decimos con mucho lamento, han vuelto atrás. Otro requisito que nos da el apóstol Pablo para los ancianos o para los líderes de la iglesia es que deben de ser sobrios, la sobriedad. El líder de la iglesia tiene el deber de ser moderado. Aquí moderado se traduce como, lo vamos a traducir como sobrio, que literalmente quiere decir sin vino o mezclado con vino. El Salmo 104 en el versículo 15 nos dice que el vino alegra el corazón del hombre. Pero también debemos de reconocer cuánto daño produce el vino cuando es usado fuera de control. Ahora, es quizás esta una de las razones por la que en la iglesia primitiva o en los tiempos primitivos el vino era mezclado con agua. Con ello se evitaba que hiciera tanto daño al ser usado sin control. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, encontramos una enseñanza acerca del vino. En el capítulo 23, versículo 29 hasta el 35, también encontramos otra gran enseñanza acerca de lo que es el uso del vino de manera incontrolable. Y mire que la Biblia nos da a un hombre que es ejemplo del vino, Noé. Todos ustedes lo recuerdan. A los sacerdotes cuando ministraban dentro del tabernáculo, el mismo Dios dispuso que ellos no debían de tomar vino. Realmente no vamos a especular de que los hijos de Aarón fueron quemados en el tabernáculo por el uso del vino. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos dice que después de ese evento, Dios prohibió que sus ministradores, el que entraba al tabernáculo a ministrar, debía de estar ajeno del vino.
La sobriedad en el anciano significa que es un hombre que está alerta, que es un hombre observador, que es un hombre vigilante, que es un hombre que tiene la cabeza limpia y clara. Pero no es necesario que nosotros calculemos el vino en la persona del que dirige la iglesia para decir que debe de tener la mente clara. La mente clara tiene que tenerla en todos los aspectos que conciernen al ministerio de la iglesia. Eso es lo más primordial. Ahora bien, el líder debe de pensar claramente y debe de atenerse de cualquier cosa que opaque su sentir, su forma de ver las cosas. Otra de las características que nos da el apóstol Pablo es la prudencia. Debe de ser prudente. Ahora, esta característica es el resultado de ser un hombre moderado. Un hombre moderado, un hombre prudente, tiene la característica de ser disciplinado como un ordenador. ¿Por qué? Porque él puede ordenar correctamente cuáles son las prioridades. Una persona seria en cuanto a las cosas espirituales. Ahora es una persona que ve al mundo a través de los ojos de Dios. Tal hombre tiene una mente segura, tiene una mente estable y no se precipita en tomar juicio, sino que piensa bien las cosas antes y con mucho cuidado. Y yo me voy a detener aquí un poquito. Mi amado hermano Fausto tiene un decir que no debe tomarse una decisión cuando se está enojado. Por ejemplo, si yo aquí dentro de la iglesia 126 me corresponde tomar una decisión y lo hago con un espíritu de enojo, probablemente, mis amados hermanos, no sea la mejor. Realmente la iglesia tiene el deber de disciplinar, pero tiene el deber, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también sea tentado. En este punto, amados míos, líderes de la iglesia, no importa lo que pase en medio de ti, nunca tome la decisión por ti mismo. Cuando son un equipo que tiene que tomar decisiones en conjunto, probablemente uno esté más caliente que otro oirá menos que el otro, pero habrá uno que será sensato y tendrá la capacidad de decir, dejémoslo para después. Pero también puede tomar la decisión de decir, esta es la mejor decisión que podemos tomar. Ojalá, amados míos, sea así. Y por causa del tiempo, porque yo no vine aquí a llegar a la 1. Bueno, voy a terminar estos mis consejos, o como ustedes podrían llamarle, estas mis observaciones, o esta locución, con la siguiente característica.
La siguiente característica que nos da el apóstol Pablo es que el líder de la iglesia, el anciano de la iglesia, debe de ser hospedador. Una vez nosotros tuvimos dificultad en congregarnos, porque resulta que estaban llegando muchas personas a la iglesia o al lugar donde nos congregábamos. Entonces, hay algunos que les salió la idea que no era bueno invitar a personas que no conocieran del Señor, porque podrían ser malhechores o ladrones. Pero le confieso, amados míos, que en ese momento yo no tenía el conocimiento suficiente para decirle lo que le dijeron al Señor Jesús. Un día alguien le dijo al Señor Jesús: mira, tú comes con ladrones y te juntas con los salteadores. Y el Señor dijo: yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido a buscar a los santos, he venido a buscar a los pecadores. De todas maneras, estimados hermanos, aunque usted tiene que instruir a su hermano, pero recuérdese que si llega alguien a su casa, usted tiene que hospedarlo conforme a lo que usted es ahora. Ser hospedador es una característica que debe de estar dentro del ministerio de los hombres que Dios ha llamado para ejercer su ministerio. Ser hospedador quiere decir, o puede ser traducida como aquel que ama al forastero o el que ama al extranjero. Es una virtud cristiana que se exigía con mucha regularidad en los comienzos de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo le dijo a los romanos: practiquen la necesidad de los santos y también practiquen la hospitalidad. La carta a los Hebreos en el capítulo 13 y versículo 2 nos recuerda: no os olvidéis de la hospitalidad. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El hermano Marcelo de la Llave llegaba a nuestra casa. Él decía: yo soy un ángel. Lo que pasa es que yo como mucho. Otro día decía: lo que pasa es que salí sin comer del cielo. La persecución, la pobreza, los huérfanos, las viudas y los cristianos que viajaban hicieron de la hospitalidad algo esencial en la época del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasaba en la época? En la época no habían hoteles, no habían moteles, habían posadas. Y resulta que las posadas llegaron a ser lugares de bajo nivel moral. Y cuando los que pasaban y se hospedaban veían estas condiciones, especialmente los cristianos, le pasaba como a Lot. ¿Qué hacía Lot? Dice que se afligía por todas las cosas malas que pasaban a su alrededor. Ahora, el creyente, cuando tenía que alojarse en un lugar de esto, también corría el peligro de que fuera asesinado, o también el peligro de que fuera robado, porque dentro de las posadas habían ladrones, robadores y también habían asesinos. Ahora, en la iglesia cristiana habían maestros y predicadores que eran ambulantes, que necesitaban hospitalidad, y era la mejor bendición que cristianos pudieran tener hogares siempre abiertos en lo que pudieran ellos recibir
lo que necesitaban, especialmente el hospedaje. La puerta del hogar cristiano, así como también su corazón, deben de estar abiertos para todo lo que necesitan hospitalidad. Los ancianos no están en un lugar tan alto que no puedan ser alcanzados para estar disponible. La vida y el hogar de un pastor debe de estar abierto para que el verdadero carácter de su ministerio sea manifiesto para aquellos que llegan, bien sean sus amigos, bien sean su familia o bien sea el forastero. Estimados hermanos, con toda honestidad puedo decirle que me gustaría quedarme con ustedes aquí. Solo que me hace falta una característica que tienen algunos hombres que son muy hablantines. Yo carezco de ella y por ende se me puede acabar el material antes de yo desearlo. Pero lo que puedo decirle, amados míos, que hoy ha sido un día muy especial para mí y que yo los saludo a todos en el corazón y en mi mente. Que Dios le bendiga grandemente a todos.